En esta tarde de esta mitad de semana quiero estudiar con ustedes de un tema muy importante que hemos venido analizando, y en esta hora vamos a hablar acerca de la resurrección especial. ¿Qué es la resurrección especial y cuándo nosotros tenemos la esperanza de poder resucitar como adventistas del séptimo día, y más teniendo la plena luz de acerca del advenimiento del Señor Jesucristo? Muchos que son adventistas nominales no conocen que hay una resurrección especial, ¿sí? Y a veces solamente dicen hay una resurrección primera y una segunda resurrección. La primera es la de los justos y la segunda es la de los impíos. Simplemente hasta ahí, y hasta ahí nos quedamos. Pero sin embargo, hay un grupo especial que nosotros hemos venido diciendo, que lo dijimos en nuestro texto de introducción, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. El ángel le dijo al apóstol Juan, escribe. Y cuando le dice escribe, quiere decir que esto era algo importante, ¿sí? Porque a veces cuando nosotros nos dicen algo y no lo escribimos y lo tenemos en nuestra memoria, puede llegar a olvidarse. Sin embargo, el ángel le dice, escribe, escríbelo para que esto quede para las futuras generaciones. Y le dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Si bien ya les estaba narrando el ángel, el primer mensaje angélico, el segundo mensaje angélico y el tercer mensaje angélico, después de darle los tres mensajes angélicos, el ángel le dice, de ahí en adelante, los que mueren en el Señor serán bienaventurados. Así que esto quedó plasmado aún para nuestras generaciones, ¿sí? ¿Y cuándo será entonces esta resurrección especial? Desde 1844 para acá, muchos han muerto fieles en el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿qué ha pasado con aquellas personas? ¿Qué ha pasado con aquellas personas que han muerto fieles y que no vieron la segunda venida de Cristo? Hoy muchos a lo mejor predicamos que Cristo viene, y sin embargo, bajamos a la tumba sin haber visto el cumplimiento de nuestra predicación, ¿sí? Sin embargo, hay un párrafo del Espíritu de Profecía. Este párrafo se encuentra en mensajes selectos, y la hermana White ve el caso de una señora, mensajes selectos en el tomo 2, en la página 300, y vea lo que dice en este párrafo. Casi no sé qué decirle, le dice al hermano con el cual está hablando. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para mí. Casi no pude creerla y ahora a duras penas puedo admitirla. Dios me dio una visión el último sábado de noche y se la voy a referir. ¿Y cuál era esta visión? De la hermana White dice aquí, vi que ella estaba, ¿qué? Sellada. Vi que ella estaba sellada. Por eso, en los temas anteriores que vimos desde cuándo comenzó el sellamiento, vimos que el sellamiento había comenzado desde 1844, desde que se viene predicando el triple mensaje angélico. Con el triple mensaje angélico se sella los 144,000. Y por eso dice aquí, ella estaba sellada, que se levantaría a la voz de Dios. Vean, nótense algo interesante, porque a lo largo de todo nuestro tema nos vamos a dar cuenta que
la resurrección es o a la voz de Jesús o a la voz del Padre. ¿Sí? Existen dos voces que salen al final, justo en la segunda venida de Cristo, una antes y una en el momento cuando ya Jesús está aquí. Existen dos voces, pero esta mujer dice la hermana White, que estaba sellada y que se levantaría a la voz de Dios, en este caso a la voz del Padre, y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. ¿Sí? Entonces la esperanza de esta mujer era, o la esperanza del esposo, era verla dentro de los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella, porque descansaría durante el tiempo de angustia. Necesitamos nosotros, hermanos, entonces, estudiar un poquito acerca del tiempo de angustia. Falta el tiempo no lo haremos. Sin embargo, nosotros sabemos que hay un tiempo de angustia previa, ¿sí? Y el tiempo de angustia como tal. Pero vea lo que dice también en otro párrafo de la sierva del Señor. Dice, viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. ¿Cuántos años? 90. Vi que viven en nuestra tierra, dice, quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. El sello de Dios está sobre ellos. Hermano, si nosotros somos fieles y nosotros hemos vivido una vida de fidelidad, de consagración, de santidad al Señor, y hemos pasado los 90 años, como dice la sierva del Señor aquí, el sello de Dios se pone sobre aquellas personas y estarán con el número de quienes ha dicho, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona va llegando a la vejez, sus rasgos de carácter se intensifican aún más. Sean buenos o sean malos, esos rasgos de carácter. Quiere decir que la amabilidad, la cortesía, la hospitalidad, el servicio, todo aquello se va intensificando cada vez más. Pero también se intensifican otros rasgos de carácter malos en este caso, ¿sí? Entonces, aquellos que han podido vencer, luchar y vencer estos rasgos de caracteres, estarán con aquellos que se diga bienaventurados, aquellos que han muerto en el Señor. Así que, ¿cuándo serán resucitados estos fieles que murieron en el mensaje del tercer ángel? ¿Cuándo será? ¿Será que serán resucitados junto con todos los demás? Y la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar nosotros en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12 y el versículo 1 y 2. Daniel capítulo 12, el versículo 1 y 2, dice, en aquel tiempo, o sea, mandando al tiempo en el futuro, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Miguel, el gran príncipe, está de parte de tu pueblo. ¿Sabemos nosotros quién es Miguel? El arcángel Miguel. Sabemos que es el jefe de los ángeles, que no necesariamente tiene que ser un ángel, sino es el jefe de los ángeles, ¿sí? Entonces, Miguel en el hebreo significa quien es igual a Dios. Entonces, el jefe de los ángeles, que es igual a Dios, pues es nuestro Señor
Jesucristo. Así que en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De dónde se va a levantar? Sabemos que ahorita está en el lugar santísimo intercediendo por su pueblo. Pero en aquel tiempo, dice la Biblia, se levantará Miguel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será libertado, ¿qué? Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y luego dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Quiénes? ¿Todos los que duermen en el polvo de la tierra? No. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. No dice todos. Y vamos a ver quiénes son estos muchos. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Quiere decir que muchos van a ser despertados, pero unos van a ser para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Este grupo de muchos es un grupo de buenos y de malos. Es un grupo de aquellas personas que consagraron su vida al Señor y aquellas personas que no lo hicieron. Entonces, dice, muchos serán despertados, ¿sí? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En este texto, el ángel Gabriel declara a Daniel que en el tiempo de angustia, o sea, en el tiempo del derramamiento de las plagas, habrá una resurrección especial de justos e impíos a la vez. ¿Sí? Y estos justos, ¿quiénes son? Son aquellos bienaventurados que dice Apocalipsis 14:13, los que mueren de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, ¿sí? Esos serán los que resucitarán en este tiempo. Pero ¿quiénes serán los impíos que van a resucitar en este grupo de muchos? Bueno, nosotros vamos a ver, por ejemplo, un texto por allá en Mateo capítulo 26 y el versículo 63 y 64. Cuando habían tomado preso a Jesús, el sumo sacerdote, le dijo al Señor, te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tú vas a ver al Hijo del Hombre, le dijo el Señor Jesús, viniendo en las nubes del cielo. ¿Y cómo se iba a cumplir esta promesa que Jesús le hizo al sumo sacerdote, siendo que este sumo sacerdote ya murió hace aproximadamente 2000 años? ¿Cómo se iba a cumplir o cómo se va a cumplir esto que le dijo Jesús? Que lo iba a ver viniendo en las nubes del cielo. Bueno, porque este sumo sacerdote tiene que entrar dentro de aquellos muchos que van a resucitar, pero no para vida eterna, sino para vergüenza y confusión eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente lo dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el verso 7, narrando la segunda venida de Cristo, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuántos le van a ver? No solamente los buenos, no solamente los justos, sino todo ojo le verá y los que le traspasaron, dice. ¿Quiénes le van a ver? Los que le traspasaron. Aquellos que lo golpearon, aquellos que lo escupieron, lo avergonzaron, y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Esas personas impías tendrán
que levantarse para ver que lo que Jesús estaba diciendo era verdad. Pero ¿en qué ocasión del tiempo de angustia habrá esta resurrección? ¿Será que será desde la primera plaga, a la segunda, a la tercera, a la cuarta? En qué momento será esta resurrección especial de buenos y malos, de justos e injustos? ¿En qué momento? Bueno, tiene que ser en la ocasión de un terremoto, ¿saben? Siempre las resurrecciones fueron en ocasiones de terremotos. Como por ejemplo nosotros vemos en la resurrección que ocurrió en el día de la muerte de Jesús, hubo un terremoto, ¿sí? Cuando Jesús resucitó, ahí hubo un terremoto también el día domingo, y nosotros vemos por ahí en el libro de Mateo capítulo 27 y el versículo 50. Vamos a leer ese texto. Mateo capítulo 27 y el verso 50. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a la gran voz, exhaló el espíritu, y en eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Que más específicamente nosotros sabemos que en ese día se señala el sepulcro de aquellos santos que iban a volver a la vida el día domingo, ¿sí? Después que Jesús resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. O sea que el domingo en el terremoto, ahí fue cuando estos hombres salieron de los sepulcros, dice, y fueron a la ciudad santa. En la primera resurrección, a la venida de Jesús, habrá un terremoto. Y saben, nosotros vemos por allá en Ezequiel capítulo 37, vamos a buscar este texto también, Ezequiel capítulo 37 y el versículo 5. Dice Ezequiel 37:5. Así dice Dios, el Señor, a estos huesos yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros. Os llenaré de carne y os cubriré de piel. Os daré aliento de vida y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba. ¿Qué hubo? Un ruido y un temblor mientras yo profetizaba, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Eso representa entonces una resurrección después también de un temblor o de un terremoto. Aparte, en el tiempo del terremoto, la resurrección especial será, como lo dijimos, a la voz de Dios. Porque la Biblia y los testimonios señalan que este terremoto y la resurrección especial del tiempo de angustia será por la voz de Dios. ¿Desde dónde va a hablar el Señor? Este texto nosotros lo encontramos en el libro de Joel. Joel, en el capítulo 3 y el versículo 16. Dice el texto aquí: y Jehová rugirá desde Sión. ¿Sí? Dice, y Jehová rugirá desde ¿dónde? Desde Sión. Y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. ¿Sí? Con la voz de Dios, con la voz del Padre, van a temblar los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Sí? Así que el terremoto será en ocasión ¿de qué?
de la voz de Dios. ¿Sí? En el tiempo de angustia, solamente en donde encontramos un terremoto. En la séptima plaga habrá un terremoto provocado por la voz de Dios. Entonces, la resurrección de los fieles que murieron en el mensaje del tercer ángel se hará en la séptima plaga. Eso nosotros lo encontramos en Apocalipsis 16, del 17 al 21, el terremoto. El espíritu de profecía habla así de esta plaga. Vea qué dice en cuanto a esta plaga. El conflicto de los siglos, en la página 694 y 695, dice: en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible. Yo no lo puedo describir, dice la hermana Juárez. De donde baja, ¿qué? La voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. ¿Sí? Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, la cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar, su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, o sea que todo está temblando, todo está, parece que se va a desplomar la tierra, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, pedriscos grandes, cada piedra como un peso de un talento, hace su obra de destrucción. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Está a punto ya todo de terminar. Los sepulcros se abren. Vea, en ese momento, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. Nótese algo interesante. Salen glorificados, pero no salen inmortalizados. ¿Sí? Porque serán inmortalizados y transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios con su ley. ¿Para qué tienen que salir de la tumba entonces? Dice, tienen que salir de la tumba para escuchar el pacto de paz que Dios ha hecho con los que guardaron su ley. ¿Saben, hermanos? Somos nosotros un grupo privilegiado, una generación privilegiada, donde Dios nos ha revelado toda su luz y es momento que nosotros también la aprovechemos. Pero también, aparte de esos que murieron en el mensaje del tercer ángel, hay otros personajes que resucitan juntamente con ellos. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Así que, ¿quiénes también son resucitados en ese? Son dos grupos de personas. Uno, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, y dos, los enemigos más acérrimos de Cristo y de su iglesia a través de todas las generaciones. Quiere decir, no solamente los que le traspasaron, pero vimos, o lo que más nos interesa a nosotros, es el por qué este grupo especial que conoce el triple mensaje angélico tienen que resucitar. Dice, ¿para qué? Para que se pueda establecer un pacto de paz. ¿Y cuál es ese pacto de paz? Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 34,
Ezequiel capítulo 34 y en el versículo 24 y 25. Ezequiel 34, 24. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David su príncipe. Yo el Señor he hablado. Estableceré con ellos un pacto de paz y quitaré de la tierra las malas bestias. Habitarán seguras en el desierto y dormirán en los bosques. ¿Qué dice el Señor? Yo voy a hacer con ellos un pacto de paz. ¿Y qué es ese pacto de paz? ¿Con quiénes más ha hecho el Señor un pacto de paz? Bueno, antes de mencionar ese asunto, quiero leerles un párrafo que se me estaba pasando en el Espíritu de Profecía, igual. Primeros escritos en la página 285 dice: sobrevino un tremendo terremoto. Se abrieron los sepulcros y los que habrían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel, dice, y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Para eso se levantarán, para escuchar el pacto de paz. Pero ¿con quién más ha hecho Dios el pacto de paz? ¿Cuál es ese pacto de paz? Por ahí nosotros vemos una historia en el día de la apostasía de Baal Peor. Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. He aquí un varón de los hijos de Israel, ustedes conocen la historia, vino y trajo una madianita y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza con su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Sí? Fines era celoso dentro del pueblo de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Sí? Por lo tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién iba a establecer su pacto de paz? Con Fines. ¿Por qué? Dice: y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Yo le voy a dar a Fines y a toda su descendencia el pacto del sacerdocio perpetuo. Ellos serán sacerdotes para siempre. ¿Y por qué? Porque Fines había sido celoso y se había mantenido firme en medio de la apostasía de todo el pueblo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, hermanos, los 144,000 son, dice, entre la apostasía general, hubo algunos que mantuvieron su alianza con Jehová. De entre ellos escogió Dios profetas, a los que comisionó para exhortar al pueblo al arrepentimiento y advertirles a los males que seguramente le acarrearía su conducta. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, Dios escogió a aquellos profetas que mantuvieron ese pacto de paz. Dice: el pacto de paz será hecho con los 144,000, porque en medio de la apostasía general se han mantenido fieles al Señor. O sea que no todo adventista será sellado y será parte de los 144,000. No todos los guardadores del sábado serán parte de los 144,000.
No todos los vegetarianos, ni todos aquellos que conocieron el mensaje del tercer ángel, no, sino dentro de aquellos los que se mantuvieron firmes a pesar de la apostasía general. Quiere decir que los 144,000 no son exclusivamente el movimiento de reforma, sino de todos aquellos que de 1844 para acá conocen el triple mensaje angélico y ven que en sus iglesias hay apostasía general, sin embargo ellos se mantienen firmes. Y este pacto es el encargo a del servicio del santuario o templo celestial, el cual se halla sobre el monte de Sión. Igual que se le dijo a Fines, ellos serán un sacerdocio perpetuo. ¿Cuántos entonces santos vivientes habrá sobre la tierra después de la resurrección especial? ¿Cuántos santos vivientes habrá? Cuando se pronuncie el pacto de paz y cuando venga Jesús, ¿quiénes son los que estarán vivos? Esto nosotros lo encontramos, la respuesta en primeros escritos en la página 15 y en la página 16. Dice, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas. ¿Sí? Ahí es donde estaba haciendo el pacto de paz el Señor con su pueblo. Pero nótese aquí que Jesús aún no ha venido y sin embargo ya se produjo una resurrección. Y por eso a esto le llamamos resurrección parcial, porque es una parte solamente, o resurrección especial, porque no entra dentro de la primera ni la segunda resurrecciones generales. Y por eso dice, oímos la voz de Dios, semejante ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Quiénes escucharon ese día, el día y la hora? Dice, los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que eran fragor de truenos y terremotos. Entonces, ¿quiénes son los que están vivos en ese momento? Solamente hay dos grupos de personas. Uno, los 144,000 que ya están todos vivos, y dos, los impíos, los malos. Son exclusivamente esos dos grupos de personas que están vivos en ese momento. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa más adelante? Lo que nosotros estamos viendo ahí en primeros escritos, nos vamos a dar cuenta que de ahí ya se narra la segunda venida de Cristo. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la palma de un hombre, que era, según comprendían, la señal del Hijo del Hombre. ¿Sí? Y luego dice, luego resonó la argentina trompeta de Jesús a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos, después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó. ¿Qué exclamó el Señor Jesús? Despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Ya es el segundo terremoto. ¿Sí? Hubo entonces un formidable terremoto, pero ese terremoto es a la voz de Jesús. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron, aleluya. Y al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. ¿Qué dice? Y en el mismo instante nosotros fuimos, ¿qué? Transformados.
¿sí? Y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Así que ahí es donde nosotros vemos que se unen los 144,000 y los santos desde el tiempo de Abel, que fue el primer muerto, hasta el último que no conoció del triple mensaje angélico y sin embargo fue fiel al Señor en lo poco o en lo mucho que haya conocido. Así que, hermanos, llegando a la conclusión de nuestro tema, nosotros solamente tenemos una sola oportunidad. La oportunidad de resucitar en aquel grupo especial, en aquel grupo, si bien es un grupo que pasará por muchos sufrimientos, pero también será el grupo que tendrá muchos privilegios. Así que el Señor nos ayude y que tanto tú como yo podamos vernos dentro de ese grupo de los 144,000 y que podamos gozarnos con el Señor en la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a terminar buscando en nuestros himnarios un himno. Vamos a buscar el himno número 652, que se llama La Segunda Venida de Cristo. Himno número 652.